Noticiero 12. Porque una imagen vale más que 1000 palabras. Presenta Silveira Agronegocios. Para sus remates en local Conventos Melo y Pantalla Uruguay. Siempre a mitad y a fin de mes. Jueves 28 de mayo, ¿qué tal? Tengan ustedes buen mediodía. En nombre de todo el equipo de Noticiero 12 es un gusto estar dándoles la bienvenida a la edición central de nuestra edición informativa. Y comenzamos a dar paso a toda la información que tenemos para compartir con ustedes hoy, indicando que fueron entregadas en la mañana de hoy un total de 3 viviendas de una partida de 11 del plan Juntos aquí en la ciudad de Melo. Entregaron estas viviendas y, bueno, los vecinos destacaron el cambio que representa para sus familias contar con un hogar en mejores condiciones y valoraron el apoyo recibido durante este proceso. Y maravilloso, no sé, no tengo palabras. ¿Hace cuánto que estás esperando para obtener tu vivienda? Ya hace más de un año. ¿Vienen trabajando mucho? Sí, muy duro. ¿Has concurrido a los talleres? ¿En qué te has instruido? Sí, en todo, estoy participando en todo. ¿Tenés algún oficio ya o pensás dedicarte ahora después de tener la casa propia? Me voy a dedicar a un oficio. Sí. Atendiendo me voy a dedicar. ¿Y tu familia cómo está constituida? Contenta, mi hija contenta, la chiquita también, tengo 2 hijas. ¿Sos tú sola mamá soltera? Soy mamá soltera, sí. Bueno, ¿qué significa para vos poder ahora comenzar una nueva vida? Y una alegría, maravilloso, no sé. Gracias, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Y agradecida. ¿Hace cuánto estás trabajando esperando tu casita? Casi un año, ¿no? Un año, sí. ¿Tu familia cómo está constituida? Yo soy madre soltera, vivo con mis 3 hijos, muy feliz estoy. ¿Se comienza una vida nueva ahora? Sí, la verdad que sí, muchos sueños y muchas metas por adelante. Los talleres, ya tenés tu emprendimiento, estás pensando emprender, ¿cómo ha resultado todo ese camino? Re lindo, la verdad los talleres tienen una oportunidad de aprender, capaz que nosotros no tenemos para darnos el curso y gracias a Dios nos dan la capacitación, súper agradecida, me encanta. Felicitaciones. Ojalá que en el futuro pueda emprender. Bueno, muchas gracias. Bueno, y esta actividad durante la inauguración contó, por supuesto, con la presencia de autoridades departamentales, pero también del ámbito nacional y equipos técnicos vinculados a este programa habitacional. Durante la jornada, Canal 12 entrevistó al coordinador regional del Ministerio de Vivienda, Fernando Rodríguez, quien, por supuesto, que destacó la importancia de este proyecto y el trabajo conjunto desarrollado con las familias beneficiarias. Trabajando fuerte en la región, ya pasamos por la etapa de la escucha, del recorrido, de conocer de esa transición de las nuevas direcciones del Ministerio. Hoy ya con un presupuesto propio empezamos los proyectos, hicimos todos los deberes de esa escucha y ese material, esos insumos que nos brindó el intercambio con el pueblo, bueno, viendo las realidades de la localidad, tratando de proyectar. El Melo es una localidad que venimos trabajando fuerte, sobre todo con la vulnerabilidad dispersa, con los casos de emergencias habitacionales, con subsidios de alquiler, con algunas otras intervenciones que hemos tenido y bueno, ya de parte de la DINAVI ya se ha presentado algún proyecto de vivienda que estamos en una etapa ahora de viabilidad de terrenos. Sabemos que el Ministerio, una de las grandes dificultades que tiene es la poca cartera de tierra, pero el Melo, bueno, hemos estado trabajando y bueno, yo creo que en algunos meses, antes de fin de año, ya vamos a tener novedades, algún plan de vivienda de autoconstrucción que puede venir. También estamos esperando las novedades de MEVIR, que también sabemos que va a estar interviniendo en el departamento. Aún no podemos aseverar en qué localidades, pero sabemos que también va a estar trabajando en Cerro Largo. Hay localidades, por ejemplo, Río Branco, que hay una gran demanda de situación de vivienda. La hay en todo el Uruguay. Sabemos que hay puntos críticos, se está trabajando en eso, se ha hecho un trabajo técnico, se ha hecho un relevamiento.
estamos en un momento donde se está estudiando los lugares más complejos para ver cuáles pueden llegar las posibles soluciones. Sabemos que, entendiendo desde el Ministerio, que si bien la vivienda es parte de una solución, no es la solución completa. Una vivienda es la política pivot para el acceso a otros derechos importantes, como lo puede ser la salud, porque sabemos que nadie puede hacer un tratamiento médico si no está en un lugar abrigado, seco, adecuado. Sabemos que también tiene incidencia en la educación. Un niño no puede ir a estudiar si pasó mal la noche porque el temporal golpeó fuerte y tuvo que recorrer cada rincón de la casa a ver dónde no llovía. En eso se está trabajando con esa responsabilidad y bueno, en ese camino vamos con un ministerio que entiende que la vivienda es mucho más que 4 paredes y un techo. Se está trabajando en lo que es la expropiación también. ¿Eso puede ser una posible solución o ayuda a complementar estos otros planes? Sí, por supuesto, el tema de la expropiación nos parece demasiado importante, nos da esa herramienta de pronto que suma, que podemos poder recuperar algunas casas que están vacías, que están desocupadas, que hay mucha gente que tenemos en situación de emergencia. A ver, son todo ayudas cuando nosotros hoy por hoy en el Uruguay tenemos 64.000 núcleos familiares con déficit de vivienda digna. Con mucha alegría, este es nuestro quid del asunto, ¿no? Cuando esas familias reciben efectivamente la vivienda, con toda la expectativa. A ver, nosotros acá en Melo, el Plan Juntos, va a terminar haciendo en este padrón solamente 61 viviendas en total. Empezó en la administración anterior y finalizamos, tenemos la expectativa de finalizar este año. Nos quedan 11 viviendas más para que esas familias hagan uso efectivo de ese derecho a la vivienda, ¿no? ¿Están destinadas a personas especiales? ¿Cuál es la finalidad que persigue esto? Bien, por ley de Plan Juntos, nosotros atendemos a familias que están por debajo de la línea de pobreza, con precariedad habitacional, con alguna necesidad básica insatisfecha. Es una selección que se hace muy minuciosa. Las instituciones se presentan a las familias con necesidades habitacionales y bueno, y ese es nuestro público objetivo, es atender a los que realmente lo necesitan. Es un plan bastante amplio. ¿Qué evaluación se realiza concretamente en lo que es esta instancia, este proyecto acá en Melo? Sí, es amplio, como te decía, van a ser 61 viviendas acá de Plan Juntos, es uno de los departamentos donde últimamente estamos entregando más soluciones habitacionales y bueno, y ahora el Plan Juntos va a dejar un poco de hacer estos realojos y dedicarse dentro de los asentamientos a trabajar directamente con las familias. Vamos a hacer mejoras habitacionales dentro de los asentamientos, porque bueno, dentro de la DINISU, que es uno de los programas que pertenece a la DINISU, ¿no? Plan Juntos, el programa de mejoramiento de barrios y Avanzar, Plan Juntos se dedica a eso, a trabajar con las familias en mayor precariedad habitacional y dentro de los lugares donde ellos viven. ¿Estas mejoras a cargo de quién van a estar? ¿De las propias familias o de alguna empresa? No, nosotros en realidad somos una empresa constructora, tenemos nuestros trabajadores de la construcción y lo que hacemos es, como el trabajo no es solamente de construir la vivienda, sino que hacemos un trabajo sociohabitacional, conformamos los grupos de familias y ellos son los que participan también en la obra. Hacemos intervenciones planificadas, ¿no? Ellos no tienen el expertise y no pueden hacer todas las tareas, pero sí con nuestra plantilla de trabajadores de la construcción. Ellos trabajan y participan en la obra. El plan está destinado también a hacer una inserción social y un tema de convivencia entre los habitantes. ¿Cómo está funcionando? Sabemos extraoficialmente que han habido ciertos problemas de convivencia después de entregadas las habitaciones. Bueno, sí, como les decía, estamos dentro de la Dirección de Integración Social Urbana y nuestro cometido es eso, no alcanza solo con la vivienda, tenemos que hacer otro tipo de acciones sociales
y lo que hace Plan Juntos es generar esos grupos de familias con las que va a trabajar y empieza el trabajo social, se hace un diagnóstico de las familias para ver en qué se les puede generar talleres, qué tipo de talleres, cuál es el perfil de ese grupo de familias, y lo que hacemos es eso, dentro de esos talleres trabajamos género, hacen talleres de carpintería, talleres de gastronomía, bueno, diversas cosas que hacen a la integración de ellos, ¿no? Seguimos adelante con más informaciones y entramos en el ámbito político a nivel departamental, porque en las últimas horas agrupaciones y referentes de diferentes agrupaciones que acompañaron la campaña electoral del actual intendente de Cerro Largo, Cristian Morel, realizaron una conferencia de prensa para reafirmar su compromiso con el intendente. Esta conferencia, como lo decíamos, se dio hace pocas horas en la pasada jornada, en donde participaron los diferentes referentes, tanto del Partido Nacional como también de Cabildo Abierto. Hicieron uso de la palabra en esta instancia, por supuesto, Federico Perdomo, quien está en la lista 404, también hizo el secretario general de la Intendencia, el doctor Pablo Duarte, y también Álvaro Segredo Edil. Esta instancia se dio en medio de esta polémica que se ha desatado en el último tiempo por la auditoría externa que ha realizado la Intendencia. Según el anuncio, ya hay hechos e indicios y también datos que serían enviados a la Fiscalía a raíz de la investigación administrativa que está haciendo ahora la Administración en base a la auditoría externa. Hoy lo que queremos hacer es resaltar y reafirmar nuestro total compromiso con el intendente Cristian Morel y con la gestión que se está llevando adelante, tanto por él como por todo el cuerpo ejecutivo de la Intendencia Departamental. Cristian ha demostrado solidez, ha demostrado firmeza, compromiso y fundamentalmente cumplir con la palabra. Y cuando digo cumplir con la palabra nos referimos a esa incertidumbre que en cierta forma se ha querido dejar pasar con lo que ha sido el procedimiento y los procesos de la auditoría, la famosa auditoría. Nosotros respaldamos 100% de la forma que se ha llevado adelante este proceso. La auditoría fue mucho más que un compromiso de campaña de Cristian y de todos los que los acompañamos. La auditoría es el reflejo de una solicitud de la ciudadanía. Fue el pueblo de Cerro Largo que a gritos pedía que se cumpla con la ciudadanía. Y Cristian cumplió con ese compromiso. Y en ese sentido se hizo el llamado a licitación como corresponde, se seleccionó en los tiempos que corresponde, se esperó el tiempo y el plazo y los procesos para la información, para tener el informe correspondiente a la auditoría. Semana pasada el intendente con el secretario general y el equipo de Hacienda y de Jurídica hicieron público el resultado de la misma. Se volvió a querer generar incertidumbre, se siguió con los procesos correspondientes y hoy es público y notorio, ya hay 2 temas que pasaron a Fiscalía y esto lo que hace es reforzar nuestro compromiso de que se está cumpliendo con la palabra y con las formas que tienen al respecto. La alegría enorme de ver a compañeros que estamos todos los días trabajando por el departamento y simplemente cumpliendo una promesa electoral. Después el resultado de este trabajo que nos llevó alrededor de 6 o 7 meses, bueno, nos dan elementos en los cuales se pueden estudiar y para nosotros en algunos tenemos que hacerlos dar a conocer a la Fiscalía, cosa que ellos son los que van a determinar qué va a pasar más adelante. Nosotros, y esto lo tengo que decir, previo a la elección no había un descontento popular con el gobierno de Cerro Largo. Había una indignación popular y eso nos lo hicieron saber y nos pidieron que viéramos. Y esto es una garantía para nosotros
y también para el gobierno que salió, que bueno, que va a poder dar las explicaciones del caso. Y muchas veces en política también es fácil teñir de duda el accionar de aquellos que forman parte de un proyecto que redunda en el éxito que fue el que nosotros tuvimos. Cuando se asumió el gobierno hace poco más de 10 meses, había muchas dudas en cuanto a qué era de lo que se había comprometido a hacer durante la campaña política, lo que en realidad se iba a concretar. Y el tiempo, como dijo Pablo y como explicó Federico, no solo dejó en claro que nosotros cuando reivindicamos una forma diferente de gobernar, no lo hicimos solo como discurso, sino como un acto de consustanciación con lo que Cerro Largo requería, con lo que la gente reclamaba. Y en gestión, lo dijo Federico, nosotros estamos viendo en la administración municipal una respuesta a ese compromiso en cuanto a la forma. Seguimos adelante con más noticias del ámbito político porque hay preocupación en el Partido Nacional por la situación del saneamiento en localidades del interior, luego de que se conociera que proyectos previstos para Fraile Muerto y Río Branco en el departamento aquí de Cerro Largo quedaron fuera del plan de universalización impulsado a nivel nacional. El dirigente nacionalista Álvaro Delgado denunció que ambas localidades ya contaban con financiación aprobada para ejecutar las obras de saneamiento, pero finalmente no fueron incluidas en la etapa prevista por el gobierno. El Partido Nacional denunció un grave impacto en las localidades del interior que quedan eliminadas de la nueva reestructura del plan de saneamiento de OCE. El proyecto había sido lanzado en el anterior gobierno e incluía a 61 localidades, de las cuales ahora solo quedarán 28. Este capricho refundacional de querer modificar proyectos, no sabemos a santo de qué, perjudica sobre todo a los que viven en las localidades más chicas del interior que tenían previsto su saneamiento y que ahora el gobierno tiene que dar la cara y decirle por qué no se lo van a hacer. Y las que van a hacer, además, las van a hacer en el 29 o en el último semestre del 28, con lo cual los alcaldes, con lo cual ni siquiera hablaron, están en la incertidumbre de hacer o no el tema de caminería y bituminización de calles, porque obviamente el saneamiento le distorsiona eso. Desde el Partido Nacional aseguraron que las prioridades del gobierno son principalmente metropolitanas. Nosotros estamos denunciando una nueva actitud de este gobierno que va contra un tema de derechos humanos, un tema de salud pública, un tema de derechos fundamentales de la gente que vive en el interior, sobre todo más profundo. ¿Hubo algún tipo de explicación por parte del gobierno, algún fundamento respecto a por qué se cambió todo esto? Ninguno. Llamaron a comisión y vamos a volver a llamar a comisión a las autoridades de OCE. Dijo que ellos lo habían decidido así, un tema de flujo de recursos, cuando en realidad este proyecto estaba financiado. Las 61 localidades estaban financiadas. Entre un préstamo Fonplato, un subsidio a OCE, estaba financiado. Bien, seguimos adelante con más informaciones del ámbito político. El senador nacionalista Luis Sergio Botana criticó en las últimas horas la política monetaria o la política económica del gobierno y la llamó de improvisada. El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, lanzó duras críticas hacia la política económica del gobierno y aseguró que existe una improvisación en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo. Sus declaraciones se dieron en el marco de la próxima interpelación al ministro de Economía, Gabriel Odone, prevista para el próximo 15 de junio, instancia en la que la oposición buscará obtener definiciones claras sobre la situación económica y eventuales cambios tributarios. En declaraciones al semanario La Mañana, el legislador cuestionó las contradicciones surgidas en torno a anuncios y posteriores desmentidas vinculadas a posibles modificaciones impositivas. Según afirmó, este tipo de mensajes generan incertidumbre y afectan la confianza en la conducción económica del país. Además, sostuvo que los problemas económicos ya se perciben tanto en Montevideo como en el interior, mencionando preocupación por la pérdida de puestos de trabajo, dificultades para pequeños comerciantes y problemas de competitividad que impactan sobre las exportaciones. Botana también reclamó una reducción del gasto público y planteó que la próxima rendición de cuentas debería incluir medidas orientadas a disminuir el peso del Estado. A su entender, el actual escenario económico exige avanzar en políticas de desburocratización, facilitar importaciones y mejorar la competencia en distintos sectores.
El senador advirtió además que si el crecimiento económico proyectado por el gobierno no se concreta, tampoco se alcanzará la recaudación prevista para sostener gasto público. Finalmente, señaló que no observa inversiones relevantes que permitan prever una recuperación importante de la actividad económica en los próximos años. Calificó el panorama como poco alentador. Seguimos adelante en la edición central de Noticiero 12. Recuerde que también nos puede escuchar a través de la 105.5 FM La Galena en la ciudad de Río Branco y nos puede ver a través de Antel TV en todas sus plataformas. Entramos ahora en el panorama policial porque la Brigada Departamental Antidrogas detuvo mediante un operativo a un hombre que realizaba distribución de estupefacientes mediante la modalidad de delivery. La Brigada Departamental Antidrogas de Cerro Largo logró desarticular una maniobra de comercialización de drogas que operaba bajo la modalidad de delivery en la ciudad de Melo. El procedimiento fue resultado de una investigación basada en tareas de inteligencia y análisis de información desarrollada durante varias semanas por personal especializado. De acuerdo a la información brindada por Jefatura, las actuaciones permitieron identificar a un hombre de 34 años, de iniciales JJCS, quien presuntamente se dedicaba a la venta de marihuana y cocaína. Según la investigación, el implicado utilizaba redes sociales para coordinar las entregas, realizando las transacciones en las inmediaciones de un centro CAIF de la ciudad. El pasado 26 de mayo, tras la autorización judicial correspondiente, efectivos de la Brigada Antidrogas concretaron la detención del sospechoso en su lugar de trabajo. Durante el operativo, se incautó un teléfono celular y 20.000 pesos uruguayos en efectivo. Posteriormente, el hombre fue sometido ante la justicia y el juzgado letrado de primera instancia de Cerro Largo de sexto turno, que lo condenó como autor penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes, imponiéndole una pena de 2 años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. Seguimos en el ámbito policial y también vinculado a la comercialización de estupefacientes, pero ahora en la zona norte de la ciudad de Melo, porque la policía de la Brigada Departamental Antidrogas en conjunto con el PADO ha logrado desarticular un punto de venta de drogas en esa zona de la ciudad, de la zona norte, y un hombre de 37 años fue condenado por la justicia. Un hombre de 37 años, poseedor de antecedentes penales, fue condenado a prisión efectiva tras un operativo realizado por efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas y el programa de alta dedicación operativa en la zona norte de la ciudad de Melo. El procedimiento permitió además desarticular un punto de venta de estupefacientes que funcionaba en el lugar. La intervención policial se desarrolló en la noche de este pasado 25 de mayo en las inmediaciones de Continuación Navarrete e Ignacio Ayala. Durante tareas de patrullaje preventivo vinculadas al combate del microtráfico, los efectivos observaron a un hombre en actitud sospechosa en el exterior de una finca desocupada. Tras realizarse un registro, se le incautó una bolsa que contenía 60 envoltorios con una sustancia amarillenta, además de un teléfono celular. Posteriormente, la policía halló otros 29 envoltorios, totalizando 89 dosis. Las pruebas efectuadas por la Brigada Antidrogas confirmaron que la sustancia incautada era cocaína en forma de pasta base. Luego de ser puesto a disposición de la justicia, el juzgado letrado de primera instancia del Cerro Largo de sexto turno condenó a Wilton Javier Danta Pereira como autor penalmente responsable de un delito de acto preparatorio de suministro de sustancias estupefacientes. El hombre deberá cumplir una pena de 24 meses de prisión efectiva. Seguimos adelante en la crónica policial, pero ahora nos venimos al centro de la capital departamental porque un ciudadano argentino fue condenado por la justicia luego de haber sido sorprendido hurtando en un supermercado aquí en la ciudad de Melo, precisamente en un supermercado que está ubicado en Luis Alberto de Herrera y Justino Muniz, supermercado El Dorado. Este hombre habría ingresado al local comercial en reiteradas oportunidades durante la misma jornada, haciéndose también de diferentes productos de belleza y cosméticos. La justicia y la policía realizaron una exhaustiva investigación y un relevamiento de las cámaras de seguridad que permitieron la plena identificación de este hombre, ciudadano argentino que no poseía antecedentes penales aquí en Uruguay. Un hombre de 37 años, poseedor de antecedentes penales, fue condenado a prisión efectiva tras un operativo realizado por efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas y el programa de alta dedicación operativa en la zona norte de la ciudad de Melo. El procedimiento permitió además desarticular un punto de venta de estupefacientes que funcionaba en el lugar. La intervención policial se desarrolló en la noche de este pasado 25 de mayo en las inmediaciones de Continuación Navarrete e Ignacio Ayala durante tareas de...
Seguimos adelante con más informaciones. Tenemos que hablar ahora de la Fiscalía General de la Nación y el trabajo de los fiscales, porque en el último tiempo muchos fiscales han manifestado que trabajan al límite por la escasez de recursos, tanto técnicos como humanos. Esto ha llegado al Parlamento en el medio de estas diferentes instancias que se vienen dando en el marco de la posible reforma del Código de Proceso Penal. La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay expresó en el Senado su preocupación por la situación actual que atraviesa la Fiscalía y aseguró que muchos fiscales trabajan al límite debido a la falta de recursos, el aumento de amenazas y la creciente complejidad de la criminalidad en el país. Las declaraciones fueron realizadas durante el debate parlamentario sobre posibles modificaciones al Código de Proceso Penal, instancia en la que el gremio reclamó mayores herramientas humanas y materiales para enfrentar el volumen de las causas existentes. La presidenta de la asociación, María Claudia González, señaló que las restricciones presupuestales afectan directamente la capacidad de respuesta del sistema judicial y generan riesgos de impunidad. Además, sostuvo que muchos fiscales trabajan bajo una presión laboral y emocional. Durante la sesión, también intervino la fiscal Mirta Morales, quien advirtió sobre el crecimiento de las situaciones vinculadas a la llamada justicia por mano propia, fenómeno que calificó como preocupante para el funcionamiento democrático y la confianza de las instituciones. Los representantes fiscales señalaron además que la criminalidad en el país se ha vuelto más compleja en los últimos años, con organizaciones delictivas mejor estructuradas y con mayores recursos logísticos. En ese sentido, cuestionaron propuestas que plantean reducir los tiempos de investigación penal, argumentando que en muchos casos requieren meses de trabajo para desarticular redes criminales. También manifestaron preocupación por la seguridad de los fiscales tras el ataque sufrido por la fiscal de corte Mónica Ferrero y reclamaron medidas concretas para fortalecer tanto la protección personal como los recursos operativos de la Fiscalía. Bien, tenemos que hablar ahora del comercio de nuestro país y sobre todo el comercio de frontera, porque según datos relevados últimamente ha registrado una caída en las ventas que no se ve desde el año 2023. Esto afecta, por supuesto, a los departamentos de frontera, como lo decía. Hubo una caída generalizada en el sector comercio. De los 15 rubros que son relevados por la gremial empresarial para sus informes trimestrales, 11 registraron caídas en sus ventas entre enero y marzo. A nivel de empresas, 6 de cada 10 tuvieron resultados negativos en los primeros 3 meses. Un dato de relevancia es el comportamiento de la temporada turística, ¿sí? Que claramente fue mucho menos auspiciosa de lo que uno pensaba, ¿no? Claramente no cumplió con las expectativas. También un contexto global de la macroeconomía más complejo, más desafiante. Nuestra economía cerró el año con un crecimiento bajo, con una situación de cuasi estancamiento, y después también tenemos otros factores, por ejemplo, el comportamiento del mercado de trabajo, que si bien no está en una fase de contracción, pero sí en un freno de recuperación o de creación de puestos de trabajo. Ana Laura Fernández, asesora económica de la Cámara de Comercio, comentó que algunos rubros que ya venían cayendo profundizaron sus problemas en el primer tramo del año. Es el caso de electrodomésticos, restaurantes y confiterías y minimercados. Los supermercados, en tanto, tuvieron una baja moderada de sus ventas. Los hoteles, que habían crecido, revirtieron la tendencia. La caída generalizada se da a nivel de todo el país, particularmente en lo que es la región litoral, noreste, lo que son las fronteras, tanto con Brasil como con Argentina. Son las que atraviesan las fases de caídas más pronunciadas. Y en el caso, un dato relevante para este primer trimestre del año, en contraposición a lo que venía sucediendo en periodos anteriores, refiere al tamaño de las empresas. Nosotros ya veníamos con periodos donde las micro, las pequeñas, incluso las medianas, estaban en fase de caída o de menor dinamismo. En contraposición a las grandes les iba mejor. Ahora, ¿qué pasa en este comienzo del año? Bueno, que las grandes se suman a esta situación menos dinámica para el sector comercio y servicios. Bueno, y a propósito de esta información, el país en el último tiempo viene atravesando un escenario económico marcado por una inflación controlada, mayor credibilidad del Banco Central y la posibilidad de aplicar políticas monetarias contracíclicas, aunque persisten todavía riesgos internacionales vinculados al aumento del precio del petróleo y la incertidumbre global debido a todo el problema geopolítico que atraviesa el planeta.
Uruguay atraviesa un escenario económico marcado por la estabilidad de precios y una mayor confianza en la política monetaria impulsada por el Banco Central del Uruguay. Actualmente, la inflación anual se ubica en 3,16%, dentro del rango meta establecido por la autoridad monetaria, mientras que las expectativas de analistas y agentes financieros continúan alineadas con el objetivo oficial de 4,5%, algo que el gobierno considera una señal positiva para la economía nacional. En este contexto, distintos sectores económicos entienden que el Banco Central del Uruguay ha fortalecido su credibilidad en los últimos años, generando margen para aplicar políticas contracíclicas orientadas a estimular la actividad económica en periodos de desaceleración. La tasa de interés de referencia permanece actualmente en 5,75%, mientras las autoridades siguen de cerca el impacto internacional provocado por el aumento del precio del petróleo y la incertidumbre derivada de los conflictos en Medio Oriente. A su vez, el gobierno resolvió moderar parcialmente el impacto del encarecimiento del crudo mediante ajustes graduales en el precio de los combustibles. Otro de los objetivos estratégicos del Poder Ejecutivo es avanzar en la desdolarización de la economía, promoviendo que sectores como el inmobiliario comiencen a operar cada vez más en pesos uruguayos o en unidades indexadas. Mientras tanto, el crédito en moneda nacional continúa creciendo y ya representa más de la mitad del financiamiento del sistema financiero uruguayo. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el Producto Interno Bruto podría crecer alrededor de 1,6% este año, impulsado principalmente por el consumo y la actividad industrial. Además, informes recientes indican que Uruguay se ha vuelto relativamente más competitivo frente a Argentina, especialmente en zonas de frontera, donde la diferencia de precios alcanzó niveles históricamente bajos. Seguimos adelante con más información y hablamos ahora de una información que surge del ámbito internacional, precisamente de Brasil. Seguramente usted ya ha escuchado hablar del Comando Vermelho y el primer comando de la capital, el famoso PCC. Bueno, ahora investigadores y analistas aseguran que muchos integrantes de estas facciones criminales estarían viajando a Ucrania con el pretexto de integrarse a las fuerzas para el combate, pero en realidad estarían tomando algunas de las prácticas que se realizan en esas zonas donde existen conflictos bélicos, como prácticas militares y al mismo tiempo el uso y el manejo de drones, algo en lo que Ucrania en el último tiempo ha sido pionero en esta guerra que ha sido marcada por este tipo de artefactos que se utilizan ahora para el combate. Lo preocupante es que estas personas que viajan a Ucrania, según indican los investigadores, salen del país desde Brasil sin antecedentes, lo que hace que no se levante ningún tipo de sospecha. Cuando regresan a Brasil se dedican a entrenar a miembros de estas fracciones criminales. Ahora, esto preocupa en sobremanera por el incremento de la tecnología en medio de diferentes tensiones entre las Fuerzas Armadas, entre las fuerzas policiales brasileñas y también estas facciones que han captado muchísimo territorio brasileño. Organismos de inteligencia de Brasil investigan posibles conexiones entre integrantes de la organización criminal Comando Vermelho y entrenamientos militares vinculados al conflicto bélico en Ucrania. Según las autoridades de seguridad de Río de Janeiro, miembros de la facción habrían viajado al país europeo bajo el argumento de integrarse a las fuerzas de combate, aunque el verdadero objetivo sería adquirir conocimientos en manejo de drones y tácticas militares para fortalecer operaciones del narcotráfico en territorio brasileño. La investigación señala que algunos de los enviados no contaban con antecedentes penales, situación que habría facilitado tanto su salida de Brasil como el ingreso a zonas relacionadas con la guerra. Tras regresar a Brasil, los individuos habrían comenzado a capacitar a otros integrantes del grupo criminal en comunidades dominadas por la organización, especialmente en el complexo do Alemão, uno de los principales bastiones del Comando Vermelho en Río de Janeiro. De acuerdo a los investigadores, el grupo busca incorporar drones y vehículos aéreos no tripulados de gran porte, capaces de transportar hasta 80 kilos de carga y recorrer distancias de hasta 12 kilómetros. Cada dispositivo tendría un costo cercano a los $20.000. Las autoridades sospechan que esta tecnología podría utilizarse para el traslado de armas, drogas, municiones y otros materiales entre territorios controlados por la facción, reduciendo los riesgos de interceptación terrestre y dificultando la acción policial. La policía brasileña
considera que el avance tecnológico del crimen organizado representa una nueva amenaza para la seguridad pública, ya que el uso de drones de gran capacidad puede ampliar significativamente la logística y el poder operativo de las organizaciones criminales. Actualmente, las fuerzas de seguridad monitorean movimientos relacionados con entrenamientos y adquisición de equipos en zonas dominadas por el narcotráfico, además de investigar posibles rutas de ingreso de drones al país y mecanismos de financiamiento utilizados para adquirir esta tecnología. No es la primera vez que grupos criminales en Brasil utilizan drones con fines delictivos. En 2024, un ex integrante de la Marina brasileña fue detenido acusado de operar drones para el Comando Vermelho, luego de que uno de estos aparatos fuera utilizado para lanzar granadas en una favela de Río de Janeiro. También se registraron episodios recientes en los complejos da Peña y Alemão, donde pequeños drones fueron empleados para tareas de vigilancia durante enfrentamientos armados entre narcotraficantes y fuerzas policiales. Por otra parte, las autoridades señalaron que el grupo criminal Primeiro Comando da Capital, conocido como PCC, también utiliza drones comerciales para tareas de inteligencia y coordinación de operaciones criminales en Brasil y otros países de la región. Bueno, seguimos adelante con más información y si cambiamos 360 grados la información y tenemos que hablar del fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño viene preocupando a muchos expertos en el área meteorológica, no solo de nuestro país, sino que de toda la región. Y también, en el último tiempo, el New York Times ha sacado informaciones relacionadas a esta situación. Según expertos, este fenómeno este año o el año que viene podría ser uno de los más poderosos y de los más intensos registrados en el último tiempo, o de los que se tenga registros, tal vez debí decir. Esto, como lo decíamos, preocupa la producción agrícola, no solo aquí en nuestro país, sino que en la región y también en el mundo. Se estima que el próximo año podría ser uno de los años más calurosos de los que se tenga registro. Especialistas y organismos internacionales siguen con atención la evolución del fenómeno climático del Niño, que podría convertirse en uno de los eventos más intensos registrados hasta el momento. De acuerdo con distintos modelos climáticos y análisis científicos, el calentamiento anormal de las aguas del Océano Pacífico ecuatorial podría generar fuertes alteraciones en el clima global y provocar impactos económicos y sociales en numerosas regiones del planeta. El fenómeno de El Niño suele estar asociado a sequías extremas, inundaciones, olas de calor y cambios bruscos en los ciclos agrícolas. Investigadores advierten que, en esta oportunidad, las temperaturas del Pacífico Central podrían ubicarse hasta 3 grados por encima de los valores normales, superando incluso algunos de los episodios más severos ocurridos en 1982, 1997 y 2015. Expertos también señalan que el actual contexto internacional, marcado por crisis energéticas, aumentos del costo de los alimentos, conflictos geopolíticos, podría amplificar las consecuencias del fenómeno en países vulnerables. Según científicos, los efectos de El Niño podrían sentirse con distinta intensidad en diversas partes del mundo, mientras algunas zonas de América podrían registrar lluvias más abundantes, regiones de Asia, Australia y África Austral enfrentarían mayores riesgos de sequía. Además, existe preocupación por un posible incremento de las temperaturas globales, al punto que varios especialistas consideran que 2027 podría convertirse en el año más cálido jamás registrado. Aunque hoy existen mejores sistemas de monitoreo y prevención, la comunidad científica advierte que los eventos climáticos extremos continúan representando un desafío importante para la estabilidad económica y social mundial. Bueno, y ahora tenemos que hablar del estado del tiempo, pero para nuestra región y lo que indica el Instituto Uruguayo de Meteorología. El Instituto Uruguayo de Meteorología pronosticó para este jueves 28 de mayo una jornada con abundante nubosidad y presencia de neblinas en el noreste del país. Según el informe oficial, las temperaturas en la región oscilarán entre los 6 y los 19 grados en un escenario marcado por el tiempo húmedo y las bajas amplitudes térmicas. Durante la mañana se espera un cielo mayormente nuboso y cubierto, aunque con algunos periodos de mejora. Además, se prevé la formación de bancos de niebla y neblinas que podrían reducir considerablemente la visibilidad en rutas y caminos. Para la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán similares, con persistencia de la nubosidad y vientos que podrían alcanzar rachas de hasta 40 km en la hora.
En los departamentos del noreste, como Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó, el tiempo continuará estable pero con elevada humedad, una característica habitual para esta época del año. A nivel nacional, las temperaturas previstas irán desde los 4 hasta los 20 grados. Además, el organismo adelantó que en los próximos días continuará la presencia de nubosidad y nieblas en buena parte del territorio, con posibilidad de algunas precipitaciones aisladas y un leve aumento de las temperaturas hacia el fin de semana. Bueno, tenemos que hablar de un tema que ha sido recurrente aquí en nuestro noticiero porque es una noticia que ha tenido varios ribetes, por decirlo de alguna forma. Tenemos que hablar del caso Conexión Ganadera porque ahora hay nuevas denuncias que se suman a la carpeta de investigación y que se suman a este expediente. Ahora estaría involucrado un escribano, un sacerdote y también otra persona que estaría, facilitando diferentes documentos, o habría en su momento facilitado diferentes documentos para la adquisición de diferentes inmuebles y demás. La investigación, como lo decíamos, continúa en curso. Este es un tema que ha tenido muchísima agua que ha corrido por debajo del puente y se ha transformado casi que en una serie propiamente de Netflix. La causa vinculada a Conexión Ganadera sumó una nueva denuncia penal presentada por abogados que representan a inversores damnificados, en la que solicitan investigar a un sacerdote, una escribana y un contador por presuntas operaciones relacionadas con el grupo empresarial. El escrito fue presentado por los abogados Graciana Abelenda, Leonardo Costa y Santiago Alonso, en el marco de una investigación que continúa ampliándose en Fiscalía. La denuncia involucra al sacerdote César Buitrago, la escribana Mariana de la Ventura y al contador José Carlos Santeguini. Según el documento judicial, el religioso habría adquirido en 2020 4 propiedades en Minas por un valor cercano a los $260.000, mediante una operación que presuntamente involucró un cheque diferido emitido por Conexión Ganadera. Además, los denunciantes sostienen que posteriormente reclamó ante la sede concursal como inversor afectado, sin mencionar esa operación inmobiliaria. También se cuestiona el origen de los fondos utilizados y la capacidad de ahorro atribuida al sacerdote. En cuanto a los demás involucrados, la denuncia señala que la escribana habría participado en distintas operaciones inmobiliarias y financieras vinculadas a la familia de Gustavo Basso por varios millones de dólares, mientras que el contador es cuestionado por certificados contables relacionados con el patrimonio y los ingresos del empresario. Los abogados solicitan que tanto el sacerdote como el contador sean investigados por presunto lavado de activos y que se analice una actual asistencia al lavado por parte de la escribana debido al supuesto incumplimiento de controles legales. La causa continúa bajo investigación y mantiene bajo análisis el manejo financiero y el destino de millones de dólares aportados por inversores. Bueno, y otro de los casos que ha tomado relevancia en el último tiempo es el vinculado a Portfolio Capital y también a diferentes acreedores que ahora están a la espera, y la Fiscalía también está a la espera de un informe clave sobre esta empresa mientras los acreedores definen el futuro de las empresas y también de las sumas de dinero. La investigación sobre el Fondo Ganadero Portfolio Capital continúa avanzando tanto en el ámbito penal como en el proceso concursal, mientras la Fiscalía aguarda un informe considerado fundamental para determinar el destino de millones de dólares aportados por inversores. Este jueves, los acreedores deberán resolver si las empresas vinculadas al grupo continúan funcionando mediante un acuerdo o se ingresan en la etapa de liquidación judicial. La causa tiene como principales involucrados a Alejandro Berruti y María José Argenti, quienes permanecen bajo medidas limitativas, entre ellas la prohibición de salir del país. Durante una audiencia encabezada por el juez Fernando Islas, los fiscales Gilberto Rodríguez y Agustín Majó informaron que trabajan junto a organismos estatales para determinar si el dinero no devuelto a los ahorristas fue transferido a otras empresas o si desapareció. La línea investigativa apunta a que Portfolio Capital habría operado bajo un esquema tipo Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar rentabilidades anteriores. En paralelo, los acreedores de las empresas Oro Rojo Sociedad Anónima y Reina Vaca Sociedad Anónima deberán decidir si aceptan una propuesta de pago presentada por el grupo empresarial. El plan plantea devolver al menos el 58% del capital invertido mediante cuotas semestrales durante más de 8 años. Sin embargo, abogados de los damnificados señalaron que existe fuerte desconfianza hacia la propuesta, ya que implicaría renunciar a acciones penales y resignar parte importante del dinero adeudado. En caso de no aprobarse el acuerdo, las empresas podrían ingresar en liquidación.
en un escenario similar a lo ocurrido con Conexión Ganadera.